Bienvenida a Conversando con Humberto. Nos reunimos otra vez, los convoco para volver a hablar acerca de mitos, acerca de la vacuna. Hoy vamos a hablar acerca de la verdad cardíaca, riesgos de infección versus riesgo de vacuna con el COVID-19. Así que antes de iniciar, yo les voy a pedir que por favor me permitan tener una breve palabra de oración. Señor y Dios, muchas gracias, muy agradecidos por estar aquí conversando con los amigos que se van a conectar y los que me van a ver después. Gracias Dios por la bendición de la compañía que me proporcionan y por la bendición de poder divulgar este contenido. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, Maribel Cadet, muy bienvenida, muy buenas noches. Déjenme acomodarme. Me gusta hablar cómodo. Es así. Miren, existe una preocupación muy grande sobre la miocarditis y la vacuna. Desde el 21, 22 para acá, hay un rumor, una noticia falsa, una teoría de conspiración que dice que la mayoría de los jóvenes, de las personas que están muriendo de ataque cardíaco o que están muriendo a causa de trombos, esos coágulos que se forman en las arterias y en las venas, a causa de la vacuna. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Entonces, para poder hablar de eso, vamos a hablar acerca de qué dice la evidencia, qué dice la evidencia comparativa de riesgo-beneficio y también qué dice la ciencia al respecto. Entonces es por ahí que tenemos que irnos. Es cierto, y la misma farmacéutica lo han dicho, que existe un riesgo muy bajo y transitorio de miocarditis o pericarditis. ¿Ustedes saben cuánto es el riesgo? Por cada 1.000.000 de vacunas aplicadas, hay un riesgo de que 6.5 personas, tengan pericarditis o miocarditis. Benavelundi, saludos familia, un placer tenerte por aquí. O sea, en 1.000.000 de vacunas aplicadas, 6 personas o 7 pueden contraer pericarditis o miocarditis. Pero, y esto lo digo de una vez para que después no digan que yo no dije o que dije, son casos leves, no se muere la gente de eso. Pero el COVID, a las personas, no vacunadas que le da COVID, también le da miocarditis y pericarditis. A quien le da COVID, también le da pericarditis o miocarditis. Y ese sí mata. La vacuna no te mata, pero el COVID sí te mata. Hay un riesgo muy bajo y muy transitorio después de la vacuna ARNM, especialmente en hombres jóvenes. Juan Lací, estás aquí, un placer verte, mi hermano querido. Entonces, eso en su mayoría son leves y se resuelven bien, se resuelven de una vez. Entonces, ¿cuál es el problema? El riesgo de desarrollar miocarditis por la infección de COVID es significativamente mayor que por la vacuna. O sea, si te da COVID, tú vas a desarrollar posiblemente, con mucha posibilidad, tú vas a desarrollar o miocarditis o pericarditis. Eso es lo que hay un estudio del New England Journal of Medicine que estudiaron eso y lo publicaron. La vacuna es como un seguro a un costo mínimo. La enfermedad es como un desastre que te va a matar, te puede matar. Yo quiero recordarles que desde el último trimestre del año 2019 hasta la fecha van como 8 millones de personas muertas a causa del COVID. Entonces hay unos estudios, le han dado seguimiento post comercialización y se han estudiado a cientos de millones de personas
que recibieron la vacuna. Cientos de millones de personas que recibieron la vacuna. Y los ensayos de fase 3 y la vigilancia constante de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, que ahora está en manos de Kennedy, confirman el perfil de seguridad. Claro que en el CDC han votado muchísimos expertos en vacunas y cosas así, pero antes de eso ya se había confirmado. Entonces, un estudio poblacional a gran escala publicado por The New England Journal of Medicine comparó a millones de vacunados con no vacunados. Millones de vacunados con no vacunados. Entonces, la vacuna de Pfizer, Margarita Jiménez, muy buenas noches, mi hermana, se asoció la vacuna de Pfizer se asoció con riesgo de pericarditis, es cierto, pero el radio de infección sin la vacuna fue infinitamente superior al radio de infección con la vacuna. Entonces, el estudio de Barda et al. De agosto del 2021, un estudio hecho en Israel, aseguran y atestiguan de la seguridad de la vacuna, y también datos de 40 sistemas de atención médica encontraron que el riesgo de complicaciones cardíacas es significativamente mayor para todas las edades y riesgo por la infección. Cuando te dio COVID y te infectas con eso, es mucho mayor el riesgo de complicaciones con la infección. Pero no es igual la infección, o sea, que te da después que estás vacunado. La vacuna te protege, evita que los coágulos, evita que la pericarditis, la miocarditis, la vacuna impide eso, te protege. Entonces, hay una fuente que se llama Cardiac Complication After SARS-CoV-2 Infection and mRNA COVID-19 Vaccination. Eso es un estudio del CDC. Entonces, los análisis estiman que la tasa de miocarditis y pericarditis es de 5.98 casos, 5.98 casos por millón de dosis de la vacuna del COVID-19. En un universo de 1 millón de personas vacunadas, 5.98 casos por cada millón de dosis de vacunas aplicadas. Y son casos que se resuelven prácticamente por sí mismos o con algún medicamento leve. No te mata. Pero la pericarditis, la miocarditis que te da, si te da el COVID sin vacunar, eso sí te puede matar y te interna y pasa muchísimo tiempo interno. Entonces, ¿cuál es más letal? ¿La vacuna o el COVID? ¿Cuál es más letal? Está demostrado que la vacuna te protege en un 96-97% contra la muerte por COVID-19. Nancy Elena, mi querida hermana, un placer saludarte. Entonces, la vacuna protege en un 96-97% de la muerte por el COVID. El riesgo de ingresar a una UCI o de morir para los no vacunados es varias veces mayor que para los no vacunados. La vacuna salva millones de vidas. No es que tú vas a coger 3 guayabas y 5 hojas de guanábana y lo vas a hervir eso con canela y con flor de Jamaica y tú te tomas eso y eso te va a proteger. No, eso no es así. No es así. No funciona. Entonces, la seguridad de la vacuna y el riesgo de miocarditis es que la vacuna te protege. Los siguientes estudios demuestran que si bien la miocarditis es un efecto secundario raro en la vacuna de ARNM, el riesgo de miocarditis por la infección del COVID, cuando te da COVID, es significativamente mayor. Y la gente anda diciendo que no, todos los infartos y todas las cosas que están dando ahora se lo atribuyen a la vacuna. Y eso es mentira. Gente inteligente, gente sabia, gente capacitada que cayó en esa trampa de creer
en ese tipo de cosas. Los estudios de efectividad posterior a la comercialización en la fase 4 confirman que las vacunas son extremadamente efectivas para proteger, para prevenir la hospitalización y la muerte. Y por eso mucha gente no se murió. Ustedes recuerdan cuando el COVID comenzó, cuando llegó a Dominicana, por ejemplo, cuando llegó a Estados Unidos, eso fue alrededor de marzo del 20, porque el COVID comenzó en el último trimestre del 2019 en Wuhan, en China. En China lo cerraron, lo abrieron hace como 2 años a China. Estuvo cerrado. La cantidad, aquí en Nueva York, por ejemplo, en Nueva York estaba cerrado, pero los hospitales estaban llenos de gente muerta. O sea, estaban llenos de furgones refrigerados, llenos de cadáveres, porque la gente se estaba muriendo, estaba cayendo como palos, la gente moría. Yo recuerdo unos videos que vi en Perú, donde los ataúdes estaban en las calles. La gente estaba muriendo en las grandes ciudades. Madrid, por ejemplo, moría mucha gente. Hasta que llegó la vacuna. Cuando empezó la vacunación, la cantidad de muertos comenzó a caer. Inmediatamente llegó la vacunación. La cantidad de personas que morían de COVID comenzó a caer. Disminuyó sustancialmente. ¿Por qué? Porque la vacuna es efectiva, muy efectiva, sumamente efectiva. Y sin embargo, hay muchísima gente que vive diciendo que no. Hay una historia que para mí fue muy dolorosa, la he contado varias veces. En Luz de Cristo había el diácono de la Iglesia de Luz de Cristo, un hermano muy bueno, pero que era antivacuna, radical, muy radical. Él decía que eso era una pandemia, y ese tema lo tratamos anoche, lo de la pandemia, y que él no se iba a morir de eso. Y andaba sin mascarilla y sin nada, que Dios lo protegía y que eso era mentira y todo eso. Hasta que le dio el COVID. El COVID lo agarró en la calle y lo internaron. Yo recuerdo que cuando estaba internado, yo lo llamé al hospital donde estaba interno y conversé con él por su celular. Y él me dijo que él se equivocó, con eso de ser antivacuna y que tenía COVID. Y como menos de una semana después de esa conversación, el hermano falleció. Y mucha gente no pudo ir a su velorio ni a sus funerales, era imposible. No se permitía. Y fue una tragedia, una tristeza. Pero hay mucha gente que dice, no, porque fulano de tal se vacunó y se murió. Hay personas que sí, que tenían condiciones previas, o porque ya habían recibido, ya tenían COVID, pero son casos muy mínimos, de gente que sí, que murió estando vacunado, o que murió por qué sé yo qué cosa, alguna condición preexistente. Pero la vacuna salvó millones de personas. Yo soy una de las personas vacunadas que gracias a Dios la vacuna me salvó. Entonces, un metaanálisis que incluyó múltiples ensayos clínicos y estudios de cohortes demostró consistentemente que la efectividad de las vacunas ARNM frente a la muerte por COVID fue de alrededor del 96 o el 97%. De 100 personas que se vacunaron, 96, 97 no murieron, fueron protegidas. 4 o 3 pueden haber muerto. Pero sin la vacuna se hubiesen muerto mucho más. Y es lo que la gente no se sienta a analizar y a pensar. Puedes buscar metaanálisis sobre la efectividad y seguridad de las vacunas en la revista como PubMed Central. También hay datos de vigilancias. Ambas organizaciones monitorean y publican continuamente datos que demuestran la alta efectividad de las vacunas para prevenir la enfermedad grave, el ingreso en UCI y la muerte en todas las regiones del mundo donde el COVID fue. Porque acuérdense que no le dio COVID a todo el mundo. Cuando usted toma la población global,
que eran 7.800 o 7.500 millones de personas en el 2020, si usted se pone a hacer la ecuación o hacer la prueba, que haya muerto 7, 8 millones de personas frente a 7.000, 8.000 millones de personas, usted va a decir un número bajito. Pregúntale al papá, a la mamá, al hijo de esas personas que murieron, a ver si es un número bajito. Porque no podemos verlo todo desde el punto de vista matemático. La Organización Mundial de la Salud, desacreditada por todos los antivacunas, y la Organización Panamericana de la Salud, también desacreditada por todos los antivacunas, en sus secciones de monitoreo de vacunas contra la COVID-19, dicen que la efectividad es altísima. La protección que dan es altísima. Pero los antivacunas dicen que no protege, que eso mata. Yo no entiendo cuál es el propósito, cuál es el beneficio de enfrentar a la verdad, enfrentar a la realidad. Las causas sociológicas y psicológicas detrás de esto lo vamos a analizar en nuestro tema de mañana. Entonces, hay algunas verdades que yo quiero dejar establecidas aquí. La vacuna de ARN mensajero no interactúan ni cambian el ADN de la persona, porque el ARN mensajero de la vacuna envía instrucciones a las células para producir una proteína viral, pero nunca entra en el núcleo de la célula, que es donde se encuentra el ADN. Entonces, el ARNM se degrada y se elimina rápidamente del cuerpo. O sea, no altera el ADN de la persona. Eso es fundamental e importante que lo tengamos en mente. Entonces, cuando usted analiza el balance de riesgo-beneficio, costo-beneficio, se va a dar cuenta que es completamente favorable a la vacunación. ¿Por qué la gente se lleva de todas esas cosas? ¿Por qué la gente no investiga? Porque hay gente que, que ellos, las farmacéuticas admitieron que eso produce miocarditis y pericarditis. Sí, pero lea la estadística que ellos mismos dan. Y te das cuenta que la pericarditis y la miocarditis se puede dar en 6 o 7% de 1 millón de dosis. O de 1 millón de dosis. Y no son mortales. No te matan. Lo que sí te mata es que te dé COVID sin vacunar y eso sí te produce pericarditis y miocarditis. Yo tengo amigos que les dio COVID y todavía están luchando con coágulos cardíacos y cosas así. Les dio COVID, los agarró el COVID de lleno. Y 5 años después todavía están luchando con coágulos y cosas así. Y problemas cardíacos. Así que, mis hermanos, ¿qué pasa cuando dejamos de vacunarnos? Mañana vamos a hablar de eso. Ya está volviendo el sarampión, está volviendo el polio. Todo eso está volviendo porque la gente dejó de vacunarse. Se empezaron a dejar llevar de toda esta gente que habla en contra de las vacunas. Y ahora el polio, el sarampión y la viruela que estaban erradicados en Estados Unidos y en Canadá, ahora volvieron nuevamente. Volvieron nuevamente porque se empezaron a llevarse de todo estos locos viejos que dicen que no hay que vacunarse. Así que yo les invito a ser perspicaces y a estudiar, analizar, profundizar en lo que hay que profundizar para no caer en esos ganchos. Muchas gracias por haberse conectado. Dios les bendiga. Permítanme orar para terminar. Y mañana a las 9 de la noche venimos con el último seminario. ¿Por qué están volviendo enfermedades que habían estado erradicadas? Oramos. Gracias, Dios, por la bendición de esta reunión. Bendice a los participantes. Graba esto con fuego en nuestras mentes y corazones. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Muchas gracias.